Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Dios les bendiga. Gracias a Dios por estar una vez más con todos ustedes a través de estos medios para compartir la palabra bendita de Dios. Nuestra necesidad más grande siempre será esa necesidad espiritual. Descansamos en Dios en nuestras necesidades físicas, pero como hemos aprendido en la palabra, también descansamos en que Él suplirá la necesidad más grande, esa necesidad espiritual, y para eso estamos aquí, para ser alimentados con la verdad bendita de la palabra de Dios, alimento que nos fortalece en Cristo, alimento que nutre nuestra alma para crecer en la verdad, para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Sigamos entonces con la ayuda de nuestro Dios con esta serie que hemos titulado Verdades Esenciales. Y sigamos viendo esas verdades esenciales de la palabra de Dios. Y precisamente allí es donde quiero ir hoy con esta enseñanza. Podríamos pensar que esta debería ser la primera enseñanza que hubiésemos tratado en esta serie de verdades esenciales, porque quiero ir hoy a la palabra. Obviamente me refiero al tema de la palabra. Siempre vamos a la palabra de Dios, pero hoy quiero centrarme en la verdad de la palabra de Dios. Precisamente así he titulado esta enseñanza, la verdad de la palabra. Hace poco sostuve una conversación con un pastor que conocía por primera vez, y lo primero que este hombre me preguntó al darse cuenta que yo predicaba la palabra fue: ¿y predicas la sana doctrina? Esta pregunta me la han hecho muchas veces, pero cuando este hombre me hace esta pregunta, yo pienso inmediatamente, obviamente en cuestión de segundos, ¿qué pasaría si yo le dijera a este hombre: no, yo no predico la sana doctrina? Obviamente nadie haría tal cosa. Por supuesto, mi respuesta es que sí. Sin embargo, lo que más me sorprendió es que cuando yo le respondo a este hombre: sí, yo predico la sana doctrina, dijo: ah, qué bueno, eso me alegra mucho. Pero, ¿qué sentido tiene que yo diga que predico la sana doctrina? ¿Cómo corrobora eso que realmente yo estoy predicando la sana doctrina? Un término que se usa mucho en los círculos cristianos. La verdad es que todo mundo dice predicar la sana doctrina. Nunca vas a encontrar a alguien que dice que no tiene la sana doctrina. Por supuesto, creo que tengo la sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? Muchos han resumido la sana doctrina a eso, a una expresión, a decir: yo predico la sana doctrina. Allá predican la sana doctrina porque el pastor dice que predica la sana doctrina. Esa es una iglesia de sana doctrina. Esto sale de un versículo precisamente que más adelante veremos en esta enseñanza, pero la realidad, en resumidas cuentas, es que la sana doctrina no es lo que tal iglesia cree, piensa o lo que un hombre predica, porque muchas personas pueden predicar y no estar predicando la sana doctrina. En una frase simple y sencilla, sana doctrina es todo el consejo de la palabra de Dios. Sana doctrina es predicar desde Génesis a Apocalipsis con el propósito, con la verdad para la cual la palabra de Dios fue dada. Y creo que esta verdad es la más importante, porque si nosotros no entendemos correctamente la palabra de Dios, todo lo demás va a estar mal. Pero si la palabra de Dios es enseñada, predicada, vivida, proclamada de la manera correcta, aunque no seamos perfectos, la verdad es que esta misma palabra nos perfeccionará. Necesitamos comprender qué significa realmente la palabra de Dios, porque algunas personas pueden pensar que la palabra de Dios es la Biblia, el libro. Por supuesto, llamamos a la Biblia la palabra de Dios, pero quiero decirles que hay más, mucho más que solamente el libro. ¿Por qué? Porque entonces podríamos decir que la persona que tiene una Biblia en su casa, abierta en el Salmo 91, tiene la palabra de Dios, pero eso no es verdad. Tiene el libro, pero la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es la que transforma y cambia corazones. El libro como tal no hace nada sino es abierto, leído, creído y vivido. Creo que si hemos creído en Dios, entendemos esta verdad. Por supuesto, no quiero ofender a quienes les gusta colocar la Biblia en un atril, pero repito, esto sería más bien como algo agorero. ¿Por qué? Porque el libro como tal no es nada en sí mismo, si no entendemos el contenido de ese libro. Precisamente en la antigüedad las Biblias no estaban en libros. Hoy me parece triste que haya personas que le tengan más devoción al libro que a aquel de quien habla
el libro. Lo digo de esta manera porque hay personas que hasta se ofenden si quizá abrimos, por ejemplo, la Biblia en el celular, en la tablet, en el iPad, en el computador. No, esa no es la Biblia. No, mis hermanos, es lo que hay escrito, no importa el medio. Antiguamente no habían libros, antiguamente eran rollos, y rollos que uno no podía ni siquiera llevar en el hombro. Esto es lo interesante, es el contenido de ese libro, es lo que dice ese libro, lo que cambia, transforma nuestras vidas y nos da la esperanza más gloriosa, creer en Jesucristo nuestro Salvador. Una vez más, si ese libro no es leído y vivido, no hay nada. Entonces notemos cómo podemos muchas veces pensar de manera equivocada. El libro como tal no hace nada, pero lo que está escrito allí es lo que realmente importa. Pero también, ¿de qué trata este libro realmente? Nuevamente, ¿qué es la palabra de Dios? Así que quiero que veamos a través de esta enseñanza la verdad de la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Antes de entrar directamente al centro de la enseñanza, quisiera introducir esto con un par de versículos que son impresionantes y luego iremos al pasaje central en el cual estaremos dando esta enseñanza. Y primero quiero ir a Timoteo, sí, la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, la segunda carta particularmente, capítulo 4, versículos 2 al 4. El apóstol Pablo le dice esto al joven Timoteo: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Por qué he querido traer este pasaje para introducir esta enseñanza? El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, que era su pupilo, que es un predicador de segunda generación: mira, Timoteo, tú debes predicar la palabra. Céntrate en la palabra. Que esto sea lo más importante en tu ministerio. ¿Por qué, Timoteo? Porque va a llegar el tiempo en que la gente no va a querer escuchar la verdad de la palabra. Va a llegar el momento, va a llegar el tiempo, Timoteo, en que vas a poder ver cómo hay multitudes agolpándose alrededor de un predicador que dice predicar la verdad, que seguramente dice predicar sana doctrina, porque de verdad, una vez más, nadie va a decir que es un falso y un mentiroso. Pero Pablo le dice, pero estas personas no están predicando la verdad, y aún así ese ni siquiera es el mayor problema, porque las personas que están reunidas alrededor no les interesa la verdad. Ellos lo que quieren sí es escuchar, pero escuchar cosas que les halaguen el oído, cosas bonitas, cosas que sean interesantes para ellos, pero no la verdad de la palabra, no la verdad del evangelio. Pero Timoteo, tú permanece en esa verdad sin importar lo que pase. Ahora, esto es sorprendente. El apóstol Pablo escribe esta carta más o menos 30 años después de haberse fundado el cristianismo, o mejor, después de que Cristo murió en la cruz y ascendió a los cielos. Y lo que Pablo está diciendo es: se acerca el momento en que esto va a ocurrir. Multitudes yendo tras falsedades, tras mentiras. Pero Timoteo predica la verdad. Siempre que leo ese pasaje, y lo leo muchas veces, porque me recuerda cuál es mi labor principal, si es que de verdad Dios me ha llamado a predicar, y es predicar la palabra, predica la palabra. Este pasaje retumba constantemente en mi mente: Alex, si Dios te llamó, tú solo debes predicar la palabra, pero la palabra de verdad. Pero ¿cómo sabemos si estamos predicando la palabra de verdad? ¿Cómo sabemos si realmente lo estamos haciendo como la Biblia lo dice, de verdad? Es lo que quiero que veamos en esta enseñanza, porque si esto ocurrió en esa época, no ha de extrañarnos que en esta época ocurra y aún más. Por eso, mis hermanos, entender la verdad de la palabra es lo más importante, porque de allí todo estará en su lugar o todo estará mal. Si estamos en la verdad, todo irá bien, pero si nos desviamos de la verdad, todo estará mal. Todo estará mal. Así que el pasaje en el cual quiero centrar esta enseñanza es Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. El principio de esta carta increíble, una carta de 13 capítulos, pero
Es una carta sin igual, como todo en la palabra. Y quiero leer este pasaje y quiero que veamos allí tres verdades acerca de la palabra. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, nueva traducción viviente, la palabra de Dios dice: hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Así que, como les decía, quiero que veamos allí tres verdades esenciales. Creo que este pasaje nos centra, nos coloca en esa verdad fundamental de lo que realmente, según la Biblia, es la palabra de Dios. Lo necesitamos, es esencial para poder que todas las cosas estén en su lugar. Así que lo primero que quiero que veamos es la procedencia de la palabra. La procedencia de la palabra, y en simples palabras, la procedencia de la palabra es Dios mismo. La Biblia es el libro de Dios. Él es el autor principal, aunque haya usado hombres. Como dijo alguien, Dios escribió un libro. Ahora, la gente podría pensar, no, Alex, estás equivocado. Dios no escribió un libro. La Biblia no cayó del cielo escrita por el dedo o por el puño y letra de Dios. Eso es verdad. Completamente cierto. Es verdad que la Biblia fue escrita por hombres, absolutamente. Nosotros no somos místicos referente a esto. Pero la verdad es que el autor directo de la palabra es Dios mismo. Sí, Dios estaba guiando a estas personas para escribir su palabra. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros de ello? Porque realmente cuando uno lee la Biblia, solo puede hacer dos cosas. O negar esa verdad obstinadamente por un corazón terco, por un corazón endurecido, o caer de rodillas y proclamar: no hay verdad más grande que esta. Porque cuando uno lee la Biblia, más que uno leer la Biblia, este libro abre lo que es nuestra vida. Este libro transforma y cambia corazones. Este libro es sin igual. Es la palabra de Dios mismo, y de eso obviamente hay muchas pruebas y algunas de ellas las veremos en esta enseñanza. Pero lo que quiero decir es que esta verdad nos confronta al menos con dos cosas. Primero, el escepticismo de muchos. Hay personas que dicen: no, es que el papel puede con todo. Eso es una frase más bien que quieren usar muchos para zafarse de la realidad de la palabra de Dios. Creería, si no el 99%, muy posible el 100% de las personas que usan esa frase, el papel puede con todo, estoy casi seguro que son personas que ni siquiera han leído la Biblia de principio a fin. Muchas veces son expresiones que usan las personas más bien para zafarse de la responsabilidad de conocer la verdad de ese libro. Hay otros hasta que usan excusas tan, no sé cómo decirlo, como tan ingenuas, de decir: no, es que el que lee la Biblia se enloquece. Creo que eso es una de las excusas de verdad más ingenuas, por no usar otra palabra, para nuevamente zafarnos de esa responsabilidad de leer la Biblia. Pero la Biblia es la palabra de Dios, no enloquece, ni es un libro o papel que puede con todo. Es la verdad de Dios mismo. Es la verdad de Dios mismo. Y lo segundo que creo que hace esta verdad maravillosa de entender que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia procede de Dios mismo, es precisamente el desvío de muchos en esta época, más que nunca, de la verdad de la palabra de Dios. Porque hoy muchos están buscando nuevas revelaciones. Hoy muchos creen que una palabra fresca es decir lo que Dios me habló al oído, lo que me soñé anoche. Y eso es decir que lo que está escrito no es suficiente. Pero lo que Dios ha dejado escrito en este libro es su palabra, procede de Él. Aquellos que quieren traer nuevas revelaciones quieren más bien usurpar el lugar de Dios. La palabra de Dios es el mensaje de Dios mismo entregado por hombres que Él ha usado a través de la obra de su Espíritu Santo en sus corazones. Quiero decirlo de esta manera para aclarar quizá malos entendidos. No es tampoco que los hombres que Dios usó eran títeres o marionetas. Sencillamente Dios usó las capacidades y características humanas de aquellos que escribieron la palabra de Dios, pero Dios era el autor detrás de esas mentes
Dios estaba guiando los corazones y las vidas de esas personas para que escribieran su palabra. ¿Cómo podemos entenderlo? La Biblia es escrita por más de 40 hombres diferentes en diferentes épocas. Muchos de ellos ni siquiera se conocieron entre sí, hasta con siglos de diferencia. Algunos de ellos intelectuales, hombres de renombre como reyes, profetas, sabios, otros humildes como granjeros, campesinos. Porque lo que importa no es el hombre, lo que importa es aquel, o quien importa mejor es aquel que estaba detrás de todos estos hombres. Y aún así, en un periodo de más o menos 1500 años, este libro increíble está unificado. No encuentras discrepancias en este libro. Cuando lo lees, encuentras que es una historia completa, que de principio a fin tuvo que ser escrita, diseñada por alguien, o al menos estuvo en la mente de alguien. Y por supuesto, la mente más grande, la misma mente de Dios. Quisiera que pensáramos en ese primer versículo. Vayamos allí y veamos este primer punto centrado en este versículo. El autor a los Hebreos dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Cuando el escritor a los Hebreos dice hace mucho tiempo, se refiere a la antigüedad, o básicamente lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Dice Dios habló. El escritor a los Hebreos dice: eso no era un simple mensaje de hombres. No es que el papel pueda con todo. No, Dios ha hablado y lo hizo de muchas maneras, de diversas maneras. Lo hizo muchas veces y dice a nuestros antepasados por medio de los profetas. Lo que este hombre está diciendo es: en la antigüedad Dios habló a través de estos hombres. No eran los hombres, era Dios usando a los hombres. Una manera quizás simple de saberlo o de creerlo, aunque deberíamos creerlo, vuelvo y lo repito, leyendo este libro maravilloso. Quiero ir, por ejemplo, a Isaías. Sí, Isaías es uno de los profetas más grandes. Es el profeta más grande después de Moisés, al menos en la tradición judía. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice así: escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Y allí empieza el libro de Isaías, un libro increíble que contiene 66 capítulos. Un hombre que fue usado por Dios para escribir, para proclamar su palabra 700 años antes de que Cristo Jesús el Mesías viniera. Y cuando uno lee Isaías, y no meramente, él habla exclusivamente de Jesús, pero cuando uno lee Isaías se da cuenta que es un hombre que profetizó de una manera increíble acerca de uno que vendría a salvar el mundo. Y cuando uno lee la historia del Nuevo Testamento, se da cuenta cómo esa verdad fue profetizada cientos de años atrás con una precisión sin igual. Lo que Dios habló a través de este hombre se cumplió a través de los siglos. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede decir lo que va a suceder en el futuro con tanta precisión, sino solamente Dios? Y Dios se cercioró. Dios quiso que esto quedara escrito para que tú y yo creyéramos en Él. En Jeremías capítulo 33, versículo 26, otro de los grandes profetas de la palabra de Dios, dice: después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Notemos que la palabra de Dios dice que no era el mensaje de Isaías, no era el mensaje de Jeremías, era el mensaje de Dios. Dios habló a través de los hombres, como dice el escritor a los Hebreos. Y lo interesante es que allí, en este versículo que acabo de leer de Jeremías 32, 26, Jeremías está trayendo la predicción de la caída de Jerusalén, la cual sucedió en el siglo VI antes de Cristo. Aún antes de que aconteciera, Jeremías predijo la caída de Jerusalén. Pero no solamente Jeremías, el que estaba detrás de Jeremías, o por sobre Jeremías mejor, Dios mismo. ¿Cómo podían estos hombres decir lo que iba a suceder en el futuro? No, ellos no eran magos o agoreros, eran hombres usados por Dios. Ezequiel capítulo 30, versículo 1, nuevamente otro de los profetas grandes del Antiguo Testamento. Dice: este es otro mensaje que recibí del Señor. Estos hombres decían: esto no es de nosotros, esto es de Dios. ¿Y de qué estaba profetizando allí Ezequiel? Estaba profetizando contra Egipto, quien cayó bajo los babilonios nuevamente antes de que esto sucediera. Ahora, les podría traer literalmente cientos y cientos de estos ejemplos. Como cuando Dios hablaba, lo que Él decía sucedía. ¿Quién puede hacerlo? Solamente Dios. Por eso quiero volver a Isaías y leer un versículo que corrobora esta verdad. Isaías 46:10 dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo
lo que deseo. Solamente Dios puede hacerlo. Y la palabra es prueba de ello. Por eso podemos entender que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro común y corriente. No es un libro meramente de superación personal. No es un libro que nos trae muy bonitas enseñanzas, aunque haga todo esto y mucho más. Es la palabra de Dios. Es el libro de Dios que nos ha dado a ti y a mí. Y yo quisiera que pensáramos en esto. Si es el libro de Dios, si Dios escribió un libro usando hombres, por supuesto. Quiero ilustrar esto que acabo de decir de esta manera. Voy a poner el ejemplo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bueno, precisamente acabo de decir la carta del apóstol Pablo a los romanos. Realmente, Pablo escribió esta carta como el autor intelectual, pero no fue Pablo quien escribió la carta realmente. Si vas al final del libro de Romanos o de la carta a los romanos, te darás cuenta que esta carta la escribió alguien más. Y quiero dejarlo de tarea por si quieres ir a investigar. Es decir, que el que realmente escribió fue otro hombre, que él mismo dice que estaba haciendo esto y hasta saluda. Pero el autor intelectual era el apóstol Pablo. Así que aunque alguien más la escribió, realmente era la mente, el corazón, las palabras de Pablo. Eso mismo es lo que ha hecho Dios. Ha usado hombres, pero Él es el autor de esta verdad maravillosa. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Esta es la verdad maravillosa. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia es el libro de Dios. Espero que eso quede claro. Y de verdad habría muchas maneras en las que podemos corroborar esto. Pero este punto nos lleva en consecuencia al siguiente punto, que es demasiado importante. Porque si esto es verdad, y por supuesto que lo es, que Dios escribió un libro, entonces ¿cómo no entender la importancia de la palabra? Este es el segundo punto que quiero que veamos, la importancia de la palabra. Quiero volver a repetirlo porque es muy importante. Si Dios escribió un libro, la Biblia, ¿cuánta importancia deberíamos darle a este libro maravilloso? Y cuando pienso en esto, no lo quiero decir de manera satírica o crítica, más bien lo quiero decir de manera reflexiva, empezando por mí mismo. ¿Cuánta importancia le damos a este libro? ¿Cuánta importancia le damos a esta verdad? Y nuevamente aclaro porque es importante, no al libro como tal, porque hay personas que hasta adoran, besan, veneran el libro, sino al contenido del libro, a las palabras de este libro, la importancia de la palabra. De verdad, pienso en esto, digo, Dios mío, danos más corazón para amar tu palabra. Danos más corazón para escudriñar tu verdad, porque este es el mismo libro que Dios nos ha dado para transformar y cambiar nuestras vidas, para hablarnos de su verdad maravillosa, de su salvación bendita. Y a veces nosotros no le damos tanta importancia como debiéramos a la palabra. Mis hermanos, y no estoy hablando meramente de leer, por ejemplo, la Biblia, aunque sería genial que todos la leyéramos, ojalá muchas veces, si Dios nos diera oportunidad. Y tampoco estoy hablando de meramente estudiarla, aunque es increíble estudiar la palabra de Dios, sino que estoy hablando de entender la obra de transformación que produce esta verdad maravillosa en nuestras vidas. Porque, mis hermanos, necesitamos la verdad de la palabra de Dios todos los días. Nos reunimos, bueno, cuando nos podemos reunir. Por esta época no podemos congregarnos como tal, como iglesia en este lugar, pero aún así creo que estamos reunidos. Yo estoy convencido de ello, porque Dios no está limitado a los templos. Allí ustedes están escuchando la palabra, Dios me está permitiendo a mí proclamarla y Dios nos ha permitido estos medios para que podamos estar unidos en la verdad. Pero mis hermanos, debemos entender esta verdad maravillosa, la importancia de la palabra de Dios. Así como tú y yo por gracia hoy estamos escuchando la palabra y aún así no he terminado porque esto es importante, veremos algo más fuerte aún en unos instantes, pero quiero decirlo de una vez. En este mismo momento hay muchas personas que también están quizá frente a un televisor, una pantalla, un celular, escuchando predicadores por internet que no les están predicando la palabra.
Ahora, ¿cómo sabemos si Alex si está predicando la palabra? Pues creo que eso se debe notar en la importancia que le damos a la palabra. Quiero decir lo que yo mismo he escuchado, entre comillas, sermones que dicen ser la palabra de Dios, donde ni un versículo se menciona. Y también quiero decirlo, hay sermones donde sí, aunque mencionen muchos versículos, pero no están realmente centrados ni le han dado la importancia de vida a la palabra de Dios. ¿Cómo es entonces que tú y yo le damos la importancia a la palabra? Quiero volver al versículo 1 de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, que es el pasaje que estamos estudiando, y quiero volver a utilizar este pasaje para que enfaticemos algo. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces, espero que eso haya quedado claro. Este es el libro de Dios, esta es la palabra de Dios. Dice, y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero cuando el escritor allí a los hebreos se refiere a los profetas, no se está refiriendo a los profetas que muchas veces nosotros conocemos en esta época. De esos que dicen, Dios me habló y tengo una palabra para tu vida. Esos son los más falsos profetas que pueden existir. Al contrario, el escritor a los hebreos se está refiriendo a lo que en ese momento estaba escrito. Las personas que escribieron la palabra de Dios, es decir, se está refiriendo a la palabra de Dios escrita. No se imaginan, mis hermanos, cuántas personas se emocionan por aquellos hombres que les dicen, oh, Dios me habló y les traigo una palabra increíble. Mis hermanos, si escucháramos eso en algún momento deberíamos salir corriendo, huir. Eso es mentira. Aún el escritor a los hebreos está usando el Antiguo Testamento. Si tuviéramos la oportunidad de leer la carta a los hebreos, o mayor aún de estudiarla, nos daríamos cuenta cuántas citas del Antiguo Testamento está usando este hombre. Y eso lo encontramos por todas partes diseminado en el Nuevo Testamento. Aún los escritores del Nuevo Testamento tomaron la verdad de la palabra de Dios escrita. ¿Cómo puede ser posible que hoy nosotros nos atrevamos, digámoslo así, a escuchar a una persona que predica, pero no predica la palabra, o que no se centra en la verdad, o no le da la importancia a la palabra de Dios? Mis hermanos, es la palabra de Dios escrita. Es la palabra que Dios ha dejado escrita. Si Dios escribió un libro, quiero volver a decirlo de esa manera, porque me parece muy bonito y creo que es verdad. Si Dios usó a hombres para escribir un libro y darnos esta palabra, ¿cómo no centrarnos en esta verdad? ¿Cómo no darle la importancia a esta verdad? Es lo que hicieron aún los autores del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo en Romanos 15:4? Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. El apóstol Pablo en este versículo lo dice de una manera muy clara. Las Escrituras, refiriéndose a la palabra de Dios, pero precisamente se le denominan las Escrituras porque es lo que está escrito. Dice el apóstol Pablo que que estas cosas fueron escritas para nosotros, nos fueron dadas a nosotros para que nos sirvan de enseñanza, para que podamos tener esperanza, ánimo, paciencia. Es increíble, pero ¿cuántas veces ignoramos la palabra de Dios? Me duele a mí personalmente que muchas veces nuestro tiempo en la palabra se pueda resumir solamente quizá a 45 minutos o una hora en la semana. Y espero y ruego a Dios que esa verdad, esa palabra pueda fortalecer nuestros corazones y nuestras vidas. Pero también es mi oración constante a Dios que Él nos dé más hambre por la palabra, que escudriñemos la palabra, que le demos la importancia a la palabra, que como dice la misma palabra de Dios, que no vivamos solo de pan, sino de esa verdad maravillosa que ha salido de la boca de Dios. Que Dios nos dé un corazón que ame más la palabra, que Dios nos dé esa gracia de poder tener tiempo y dedicación, así sea que nos tengamos que esforzar un poco, y lo digo no porque esto sea una obligación, sino que Dios nos permita el decir yo quiero conocer más de esta verdad, porque si Dios nos ha dado su palabra, quiero que esa verdad esté en mi corazón, esté en mi alma. Desde el Antiguo Testamento, y no he traído los versículos, serían muchos, pero el salmista en algún momento lo decía, tu palabra es mejor que la miel, más dulce que la miel. Tu palabra es mejor que el oro y la plata. Tu palabra es verdadera sabiduría. Todas esas verdades están en el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia. Se dedica por completo a exaltar la palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11 el apóstol Pablo dice, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Nuevamente se está refiriendo a lo que está en el Antiguo Testamento, a la palabra de Dios.
Dice, se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Una verdad increíble. Nuevamente Pablo dice, la palabra de Dios escrita ha sido dada a nosotros y es la palabra de Dios, son las escrituras. Volviendo a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, el apóstol Pedro lo dice de esta manera: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Y me encanta lo que dice Pedro aquí. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Qué verdad tan increíble la que dice allí la palabra de Dios, la que expresa el apóstol Pedro. Debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios escrita. Y en el contexto el apóstol Pedro está hablando precisamente de falsos maestros, de personas que iban a usar la palabra de Dios para engañar. Por eso Pedro dice, mira, presta atención a lo que está escrito, presta atención a lo que Dios ha dejado escrito. Por eso entendemos que tanto el Antiguo Testamento, que es a lo que se está refiriendo Pedro, como el Nuevo Testamento, que fue escrito también por hombres de Dios, pero nuevamente es el libro de Dios, siempre nos van a llevar a la misma verdad. Presta atención a lo que está escrito. Hay una frase que usaba mucho antes, hace mucho no digo esta frase, pero hoy quiero recordarla porque es muy importante. Si la Biblia no lo dice, si no tiene capítulo y versículo, no lo creas. No importa quién lo diga, sea lo que sea que te digan, sea lo que sea que te enseñen. A mí me parece impresionante. Quiero volver a contar esto y lo digo de verdad. No sé si esto es una frase de cajón, pero es importante para mí. No me gusta contar mis experiencias, pero cuando se trata de estas cosas creo que es importante. Yo mismo creía ser cristiano, viví toda mi vida en una religión, pero ni siquiera había leído la Biblia. Pero el día que Dios me dio la gracia, que puso en mi corazón leer la Biblia, de principio a fin, cuando terminé de leer la palabra de Dios, sencillamente quedé abrumado y dije, obviamente no entendí todo lo que había leído y hasta el día de hoy sigo estudiando esta verdad maravillosa y sigo aprendiendo cada día más, pero dije, Dios mío, perdóname, porque muchas de las cosas que me habían enseñado jamás, o no encontraba ninguna parte que la Biblia dijera tal cosa, y a la vez me había perdido de tantas verdades maravillosas. Mis hermanos, no creamos que todo el que predica realmente está predicando la palabra. No creamos que todo el que dice ser un pastor o un líder, un maestro de la palabra realmente lo es. Son aquellos que de verdad van a la palabra y se apasionan por esta verdad y entienden la importancia de la palabra de Dios. Y Pedro nos dice, presta atención a esto. Y no le está hablando meramente a los líderes, aunque por supuesto, esto es algo que debe estar en primer lugar en los líderes, en los pastores, en los maestros de la palabra. Pero es verdad, si muchas veces ni siquiera los que predican la palabra se preocupan por la palabra de Dios, de verdad me sorprende que seamos capaces de escuchar a un hombre que dijo, les vengo a traer un mensaje de parte de Dios que Dios me habló anoche. Es una mentira tan grande porque eso solamente muestra que ese hombre no tuvo tiempo para estudiar la palabra y sencillamente quiere venir a decir lo que se inventó mejor o lo que sí se soñó de ninguna manera fue de parte de Dios. Pero qué bendición es cuando Dios nos permite sumergirnos en la palabra. Quiero decirlo a título personal, Dios me ha bendecido de una manera impresionante porque me ha dado el privilegio de dedicarme a su palabra, pero estoy convencido de algo. Esta vida no será suficiente. No importa cuántos años Dios me regale de vida, me podría regalar 1000 años de vida y no será suficiente para comprender la magnitud, la grandeza, la importancia, lo maravilloso de su palabra bendita. Por eso quiero ir a este pasaje que es muy famoso, pero que creo que resume esta verdad de este segundo punto de una manera increíble, excepcional. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, y nuevamente, por eso la Biblia se llama más bien en la palabra escritura, porque es lo que está escrito. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, nuevamente exhalada, viene de Dios. Dios es el autor de esta verdad y es útil para enseñarnos lo que es verdad. No existe verdad absoluta aparte de la palabra de Dios. No existe verdad absoluta para ti y para mí como creyentes. No me estoy refiriendo a las matemáticas, al cálculo diferencial o a la geometría, porque la Biblia no está dada para eso. Me refiero a la verdad eterna, la que importa finalmente. Porque no importa cuánto sepamos de matemáticas, lo que más necesitamos es la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que está mal estudiar.
Estoy diciendo que está mal si quieres ser un arquitecto y te centras en la física, ese tipo de cosas. No, pero esas cosas son pasajeras. Está bien que podamos estudiar y estas cosas son buenas, pero qué triste cuando nos olvidamos de la verdad eterna, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que fue exhalada por Dios mismo, que salió de Dios mismo, la que está escrita, Dios la usa para enseñarnos lo que es la verdad. Nuevamente, no hay mayor verdad que la verdad de la palabra de Dios. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, ¿quieres saber qué está mal en tu vida? Ve a la palabra, ve a la palabra. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Quieres darte cuenta si estás equivocado? Ve a la palabra, ve a la palabra y nos enseña a hacer lo correcto. Lo único que nos enseña la verdad es la palabra. Lo único que nos transforma, cambia, corrige y dirige nuestras vidas por el camino correcto es la palabra de Dios. Versículo 17. Dios la usa y me encanta esto. Es Dios quien la usa. Cuando predicamos la verdad de la palabra de Dios, exaltamos la verdad de la palabra de Dios, es Dios quien va a usar esa palabra, la palabra escrita, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es la palabra la que va a hacer esto. Pero esto nos lleva al tercer y último punto, pero no por eso menos importante, sino por el contrario, el punto más importante. De verdad, nada de lo que he dicho hasta este momento tendría sentido si no fuera por este último punto que veremos en el versículo 2, volviendo a Hebreos capítulo 1. Y es la personalidad de la palabra. ¿Y a qué me refiero? A que la palabra de Dios, de verdad, y lo digo con todo mi corazón y con pasión, no es meramente el libro, sino de lo que trata ese libro, porque aunque es cierto que debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios escrita, aunque es cierto que esa verdad transforma, cambia nuestras vidas, nos corrige, nos enseña cómo vivir, cómo ser diferentes, nos dice la verdad, pero en esencia, ese libro tiene personalidad y me refiero a que más que ser palabras, es la palabra. Y esa palabra es una persona, Jesucristo. Así de simple. Es verdad que la Biblia transforma, cambia, renueva, modela nuestras vidas, pero en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la palabra. Muchas personas usan la Biblia. Muchas personas usan la Biblia. Pero aquí es donde quiero decir algo que creo que es impactante, revolucionario. Y espero que me den tiempo, por favor. Si creen que lo que voy a decir es muy extraño, espero que me den un poco más de tiempo. Espero que me permitan explicarles lo que quiero decirles en este momento. Y es que no sirve de nada. Hasta puede ser terrible solamente un mensaje bíblico. Y por favor, espero que nuevamente me permitan un instante para explicar esto. No sirve de nada un mensaje bíblico si no está centrado en aquel de quien la Biblia habla. Porque, mis hermanos, una persona puede usar Biblia y usar muchos versículos, pero si no es de Cristo de quien te está hablando, si no es de Cristo de quien te está enseñando, si no es a Cristo a quien te está mostrando, si no es a Cristo de quien tú estás aprendiendo, en quien estás creciendo, en quien estás siendo formado, no sirve de nada. ¿Saben por qué, mis hermanos? Los judíos escudriñan la Biblia. Los judíos aman, entre comillas, la palabra de Dios. Hay personas, hay sectas que usan la Biblia. Quiero decirlo y es bíblico. ¿Quieres ir al capítulo 4 de Mateo? Obviamente no lo traje aquí, pero si quieres ve al capítulo 4 de Mateo. El mismo diablo usa la Biblia. Mis hermanos, no es suficiente un mensaje bíblico. Necesitamos al personaje central y principal de la Biblia, Cristo Jesús. Un mensaje sin Cristo, aunque sea 100% bíblico, no tiene sentido, porque la Biblia habla de Cristo. Por eso les decía, creo que este es el punto más importante. Sí, la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra enseña, pero solamente cuando Cristo es el centro, cuando Él es toda la verdad proclamada, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia trata de Cristo y solamente de Cristo. Mira, si me vas a hablar de Adán, pues la Biblia dice que Adán era solamente una sombra de un segundo Adán que vendría, el verdadero Adán, Cristo Jesús. Si me vas a hablar de Isaac, de Abraham, de Isaac, de cómo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, pues quiero decirte que esa historia apunta a que un día el verdadero hijo de la promesa, el verdadero Isaac, Cristo Jesús,
no solamente cargó la leña sobre sus hombros para el sacrificio, sino que Él realmente fue el sacrificio. El Padre realmente allí en esa cruz clavó el cuchillo, porque con Isaac hubo un cordero que sustituyó a Isaac, pero Cristo es el cordero que nos sustituye a nosotros. Si me vas a hablar de los jueces, pues quiero decirte que esos jueces solamente apuntan a un verdadero juez justo y perfecto, Cristo Jesús, quien nunca pecó. Si me vas a hablar de los reyes, pues no hay rey más grande y perfecto que Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. No importa qué lugar de la Biblia vayas en el Antiguo Testamento. Si me vas a hablar del tabernáculo, del templo, de la roca, del maná, pues Cristo es el tabernáculo verdadero, la roca verdadera de donde sale agua viva. Él es el verdadero templo donde tenemos comunión verdadera con Dios. Sencillamente Él lo es todo, es el verdadero maná que descendió del cielo. Él es el descendiente de David, heredero al trono eterno. Él es de quien hablaron los profetas, los patriarcas. De Él es quien habla todo el Antiguo Testamento. Si llegamos al Nuevo Testamento, ¿de quién habla el Nuevo Testamento sino de Cristo Jesús, quien nació cumpliendo todas las profecías? El libro de Hechos es acerca de la iglesia de Cristo. Las cartas instruyen a la iglesia de Cristo y Apocalipsis nos dice que Cristo regresa. No importa dónde vayamos, Cristo es el centro. Y es cuando Cristo es el centro que esta verdad transforma y cambia. De verdad, podríamos escuchar un mensaje completo, la historia de Moisés. Pues la historia de Moisés nos enseña que Moisés de todas maneras era un hombre imperfecto, pero que un día vendría un verdadero Moisés, un verdadero profeta, un verdadero dador de la ley. Moisés no pudo entrar al pueblo a la tierra prometida, pero un día vendría un líder que no solamente hoy nos promete la tierra prometida, sino una eternidad bendita en su presencia. Mis hermanos, entender este punto, y ruego a Dios que Él abra nuestros ojos para poder entenderlo, porque solo lo puede hacer. Entender este punto es crucial, es fundamental, porque la palabra de Dios escrita nos habla de la palabra viva de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Él es el centro, Él es la verdad. No hay nadie ni nada como Él. Hebreos 1:2, volvamos a ese versículo increíble. Y ahora, dice el escritor a los Hebreos, después de hablarnos de cómo el Antiguo Testamento, toda la palabra escrita, es la palabra de Dios, dice, ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Lo que está haciendo el escritor a los Hebreos es conectando la verdad del Antiguo Testamento con la verdad que nos enseña el Nuevo Testamento. Todo lo que se escribió apuntaba al Hijo. Y ahora, si tú quieres entender la Biblia, si tú quieres conocer la verdad de Dios, si tú quieres conocer la palabra de Dios, ve a la palabra. ¿Quién es la palabra más que el libro? ¿De quién habla el libro? De la palabra hecha hombre. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién era la palabra? Dios. ¿Quién es la palabra? Dios. Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 14. En el mismo capítulo de Juan. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Quieres ir a la palabra de Dios? Tienes que ver a Cristo en la palabra porque Él es la palabra. De todo lo que la Biblia habla, o mejor, del único del que la Biblia habla, es de Cristo Jesús. De todas las maneras y de todas las formas habidas y por haber, Cristo es el centro de la palabra porque Él mismo es la palabra. Quiero decir de esta manera y ruego a Dios que me dé gracia porque es la verdad más importante. Es la verdad más importante. Tú y yo, si nos atrevemos a escuchar un mensaje de quien sea, pero Cristo no es el centro, no escuchamos la palabra de Dios. No escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo y cuando vamos a la Biblia, vamos a conocer más de Cristo, a entender más de Cristo, a amar más a Cristo, a enamorarnos más de Él, a exaltarlo y glorificarlo más a Él, a quedar extasiados con su verdad, a conocerlo más, a decir, yo quiero más de Cristo, quiero conocerlo más, quiero ser más como Él. ¿Quieres hablar de amor? Usa los versículos que quieras de la Biblia, pero llévame al amor más grande, al amor de Cristo Jesús. ¿Me quieres hablar de una relación verdadera? Háblame de todas las relaciones maravillosas de la Biblia, pero llévame a la relación más gloriosa, a la relación en Cristo Jesús, una relación eterna. No importa qué tema quieras usar, no importa qué personaje quieras usar, úsalo
ilústralo, pero luego llévame a Cristo. Es lo que tú y yo debemos pedir siempre que se nos dice que se nos va a predicar la palabra de Dios. Si Cristo no es el centro, no deberíamos quererlo. Es decir, no deberíamos desear escuchar más nada que no sea Cristo y solo Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 39, y creo que este versículo es fundamental para esta enseñanza, Jesucristo mismo está diciendo estas palabras a hombres que se sabían la Biblia al derecho y al revés. Hombres que estudiaban la palabra de Dios. Por eso les digo, no es suficiente el libro como tal, no es suficiente la Biblia como tal, sino aquel de quien habla la Biblia. Jesucristo le dijo a los líderes más importantes, más prominentes de su época, en Juan 5:39, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Estos hombres tenían a la palabra de Dios viva, hecha carne, frente a ellos. Ellos tenían a Dios hecho hombre, la palabra de Dios vestido de un cuerpo humano, al Salvador, a Cristo Jesús, a aquel de quien se suponía ellos iban a estudiar en las Escrituras. Y Jesucristo les dice, y aquí estoy enfrente de ustedes y me están rechazando. Y a pesar de que ustedes estudian las Escrituras a fondo, pero a menos que me vean a mí no hay nada. A menos que vea a Cristo Jesús no hay nada. Mira a los judíos en esta época, me sorprende. A veces veo documentales, porque en esencia estos hombres saben mucho de la palabra, pero normalmente no, realmente estos hombres no tienen a Cristo. Y saben, son eruditos. Pensaría que intelectualmente no hay hombres más sabios y más entendidos de acuerdo a lo académico de la palabra de Dios que los judíos. Pero Cristo por ningún lado, Cristo por ningún lado. No sirve de nada. Entonces no es suficiente la palabra, es decir, no es suficiente el libro, la palabra escrita. Necesitamos la palabra viva. Las religiones, las sectas usan la palabra. Los mormones usan la palabra, los testigos de Jehová usan la palabra, los gnósticos usan la palabra, los judíos usan la palabra y les puedo seguir nombrando toda secta, hasta los satánicos usan la palabra escrita. Pero ¿dónde está Cristo? Brilla por su ausencia. Pero quiera Dios, y esta sí que es mi oración más importante, y Dios sabe, ruego a Dios que tanto ustedes como yo, y muchos más, podamos enamorarnos de la verdadera palabra, de la verdad de la palabra. No solamente la palabra escrita, sino que si vamos a ir y a escudriñar la palabra, si nos vamos a reunir así sea 5 minutos o 1 hora para estudiar la palabra, para conocer la palabra, que conozcamos a la palabra verdadera, a Cristo y solo a Cristo. Segunda de Pedro 1:19, les dije que volvería a ese versículo, porque Pedro lo dice de esta manera. Debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Allí está, la palabra de Dios escrita por los profetas, por los que Dios usó en la antigüedad. Dice, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Y allí está lo más importante, hasta que el día amanezca. Y Cristo, este es el centro, Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Lo que Pedro está diciendo es, vea la palabra. Presta atención a la palabra, escudriña la palabra, enamórate de la palabra escrita solamente cuando esa verdad te lleva a que Cristo brille en tu corazón, a que Cristo brille como cuando el sol sale en todo su esplendor. Y esa es mi pregunta. De verdad es lo que anhelo y deseo escuchar en la palabra. Hoy multitudes se amontonan para escuchar predicadores. Los escuchas y Cristo no está por ninguna parte. Y si acaso Cristo está para lo que todos buscan a Cristo, para que les haga una señal, un milagro, les sane una enfermedad, y siempre lo digo y lo tengo que repetir, y Cristo lo puede hacer, pero necesitamos es para que Él brille en nuestros corazones como la luz del mediodía. Necesitamos es que esta palabra nos enamore de aquel que es la palabra viva. ¿Y cómo sucederá eso si Él no es el centro de nuestra enseñanza? ¿Cómo queremos esperar que Cristo sea el centro y fundamento de nuestras vidas y lo amemos y nos enamoremos cada día más de Él y lo veamos como nada ni nadie, sin igual, si ni siquiera cuando nos reunimos 1 hora a escuchar la palabra, Él mismo, su gloria, es el centro? De verdad, solo cuando Cristo es el centro, es que su luz brilla en nuestras vidas. Somos instruidos, somos corregidos, somos enseñados, vamos creciendo de gloria en gloria y nos enamoramos más de aquel con quien pasaremos toda la eternidad. Así que, mis hermanos, esta es mi pregunta. ¿Qué debemos nosotros hacer con la verdad de la palabra
sino es adorarla, exaltarla, pero no el libro, sino aquel de quien habla el libro. Dios escribió un libro, Dios escribió un libro, eso es verdad. Y debemos prestar mucha atención a este libro y darle la importancia, pero en la persona y obra de Cristo Jesús. Que Él sea todo en nuestras vidas. Solamente quisiera terminar esta enseñanza diciendo, hermanos, por favor, roguemos a Dios que Él nos dé ojos para ver a Cristo. La quiero terminar con una ilustración que es posible que todos conozcamos. El pueblo de Israel fue rescatado de Egipto y Dios los llevó a través del desierto. Y en ese peregrinaje de 40 años, de una multitud impresionante, en un desierto, Dios los sostuvo físicamente con algo que se llamó maná. Creo que todos conocemos la historia, ¿no? Algo que caía del mismo cielo, algo que descendía de Dios. Y podían hacer muchas cosas con este maná. Dice que podían hacerlo como hojuelas, podían hacer masa. Era una masa divina, una masa mágica con la que podían hacer muchas cosas. ¿Saben qué sucedió? Y creo que muchos de ustedes, o espero que todos conozcan la historia. Llegó el momento en que estas personas, que todos los días veían un milagro, que les caía literal comida del cielo, llegó un momento en que estas personas se hastiaron de esto y decían, esto ya no sabe, esto no sabía nada. Estamos hartos de este maná. Qué pereza esto. Mis hermanos, ruego a Dios que eso no suceda con nosotros. Ahora me dirás, Alex, pero es que nosotros no vemos caer maná del cielo. Claro que sí. Hay un maná mejor que descendió del cielo. Jesucristo mismo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ruego a Dios y quiera Dios que nunca nos cansemos de este maná verdadero. Ruego a Dios que nunca nos cansemos de escuchar de Cristo, de comer de Cristo, de alimentarnos de su verdad. Al contrario, ruego a Dios que no quieras escuchar a nada ni a nadie que no predique de Cristo. Ruego a Dios, y Dios no quiera que eso pasara, pero ruego a Dios que si por alguna extraña razón sucediera que aquí ya no predicáramos a Cristo, ruego a Dios que te dé un corazón para que huyas a donde Cristo sea proclamado. Pero más bien mi esperanza, mi oración y el deseo de mi corazón es que Dios nos permita todos los días hasta el final conocer más de Cristo, amar más a Cristo y deleitarnos más en la palabra de Cristo. Que Dios nos conceda todo el tiempo, días, años de vida que nos quiera regalar y mientras nos permita reunirnos en este lugar, o así sea por una enseñanza virtual, que Dios nos permita que Cristo sea el centro, que siempre prediquemos a Cristo, que nunca nos cansemos de Cristo, por el contrario, que cada día la verdad de Cristo sea más deliciosa en nuestro paladar espiritual, en nuestro corazón, que lo amemos y que no deseemos, que no queramos escuchar nada ni a nadie más que a Cristo Jesús, que podamos de verdad siempre escuchar la palabra de verdad. Oremos a Dios por esto. Padre Celestial, eterno Dios, gracias por tu palabra, no solamente por tu palabra escrita, por supuesto, sino de aquel de quien nos hablaste, de quien nos escribiste, de tu amado Hijo, a quien enviaste a este mundo para salvarnos. Padre, que nunca, que jamás nos cansemos, por favor, al contrario, permite que nuestro corazón, nuestro ser espiritual, anhele y desee de Cristo y más de Cristo y conocerlo más, tanto como un niño anhela y desea la leche de su madre. Padre, ¿cómo van a ser salvas las personas si no escuchan de Cristo el Salvador? ¿Cómo van a enamorarse las personas de tu palabra, de Cristo, de tu amado Hijo, si el mensaje no es Cristo? Padre, ¿cómo vamos a vivir para lo eterno si en nombre de Cristo se nos promete solamente cosas pasajeras? Padre, que nuestra verdadera riqueza, que nuestra verdadera esperanza, que nuestra verdadera prosperidad sea el reino eterno, conocer a Cristo, el verdadero tesoro. Padre, que nuestra verdadera sabiduría sea aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Padre, permítenos enamorarnos más de Cristo para que de esa manera podamos proclamar la verdad de Cristo, exaltar a Cristo, engrandecer a Cristo, que Él sea el tesoro de nuestro corazón, el anhelo de nuestra mente, de nuestra vida, que sea conocerlo a Él, amarlo a Él, descansar en Él, confiar en Él, en su obra, en su salvación y por sobre todo que sea verlo a Él, desear verlo a Él, lo que anhele nuestro corazón, no solamente en la palabra,
sino aún verlo un día regresar en gloria para contemplar la hermosura de la palabra hecha hombre, de la verdad de Cristo. Por favor, que esta sea nuestra verdadera necesidad todos los días, hasta el fin. Padre, danos de este pan todos los días. Danos hambre por esta verdad, que podamos vivir de tu verdad maravillosa, que no solamente vivamos de ese pan físico, sino de tu palabra bendita, tu amado Hijo, la palabra hecha hombre para salvarnos y llenarnos y saciarnos. Permítenos que esto sea verdad por tu gracia bendita. Amén y amén. Iglesia, les amamos mucho, de verdad, con nuestro corazón, los extrañamos demasiado. Esperamos que pronto podamos verles. Estamos gestionando. Con la ayuda de Dios esperamos muy pronto poder volver a reunirnos, pero por sobre todo, mis hermanos, que la verdad que nos una y el anhelo de nuestro corazón sea Cristo y solo Cristo. Un abrazo y que Dios les bendiga.